Bien, buenas tardes. La clase de hoy es para ver una sentencia que ya la habíamos eh, visto o charlado de manera presencial en el encuentro de la semana anterior, antepasada. Y cuando nosotros trabajamos con la sentencia SQL hicimos operaciones de consulta. En esas operaciones de consulta nosotros consultábamos sobre una sola tabla. Se va a dar la mayoría de las veces la necesidad de realizar operaciones de consulta que involucren más de una tabla, o sea que tendríamos que hacer lo que se llama una unión, técnicamente eso es un join, a las tablas de la base de datos. Por lo tanto, lo que vamos a revisar hoy es cómo se utiliza la sentencia join dentro de SQL. Como la teoría que habrán encontrado en los apuntes y en los encuentros que tuvimos previamente, la sentencia completa es inner join, pero puedo usar solamente la palabra join, que lo que se encarga es de seleccionar todas las filas de ambas tablas, siempre y cuando haya una coincidencia entre los valores de las columnas de ambas tablas. Como ustedes recordarán, las tablas son conjuntos de datos. Por lo tanto, en nuestra representación nosotros vemos dos diagramas de Venn, o sea, dos óvalos. Uno representa el conjunto de datos que sería la tabla A y el otro representa el conjunto de datos que representa a la tabla B. Aquellos elementos de la tabla A que tengan coincidencia con la tabla B va a estar en la intersección de los dos conjuntos. Matemáticamente ese es el espacio intermedio de intersección que está grisado en el gráfico. Entonces ahí es donde está la coincidencia entre los renglones de ambas tablas. Para poder encontrar las tablas coincidentes, entonces nosotros vamos a hacer uso en SQL de la sentencia inner join. La sentencia de esta sentencia, la sintaxis de esta sentencia inner join utiliza, como ya nosotros sabíamos, la palabra select. Luego de la palabra select, la palabra reservada select, viene el nombre de las columnas que me interesan ver. Luego la palabra reservada from, el nombre de la primera tabla. Recuerden que para hacer un join o una unión necesito al menos dos tablas. Entonces va la palabra select, las columnas que van a participar, la palabra reservada from, el nombre de la primera tabla, luego la frase inner join que me permite hacer la unión con la tabla 2 y luego nosotros vamos a tener que decirle sobre qué campo se realiza la unión de ambas tablas. Esta es la sintaxis, o sea, sí o sí me van a tener que aparecer las palabras select, la palabra from, la palabra inner join y la palabra on. Vamos a mirar primero un diagrama del modelo entidad-relación donde se relacionen ambas tablas. Recuerden que las tablas que se almacenan en la base de datos relacional en el modelo entidad-relación originalmente tienen esta representación. Son los rectángulos, cada una de las columnas de las tablas son los óvalos que para nosotros son sus atributos. Y acá vemos que hay dos entidades, una es empleado y otra es departamento, por lo tanto vamos a tener dos tablas, la tabla de empleado y la tabla de departamento. La tabla de empleados tiene los siguientes atributos. El número de empleado que dice empleado número, el apellido, el oficio, quién es el director de ese empleado, el departamento al cual pertenece el empleado, la fecha de alta, el salario y la comisión. Por otro lado, este empleado está relacionado con un departamento y ese departamento tiene su número de departamento, la localidad donde el departamento está ubicado y el nombre técnico del departamento. Acá hay una relación o unión entre empleados y departamentos porque yo digo que un empleado pertenece a un departamento o un departamento tiene empleados. Por lo tanto, si miro entre los atributos posibles dentro de mi modelo entidad-relación, para la tabla de empleados o para el atributo, perdón,
para la entidad de empleados, este atributo que vemos acá, que es departamento número, es el atributo que hace de vinculación con este atributo que está acá, que dice departamento número en la tabla de departamentos. O sea que si yo quisiese encontrar a un empleado en qué departamento está ubicado, yo tendría que mirar de ese empleado su número de departamento y luego buscarlo en la tabla de departamentos. Este es el modelo relacional, o sea que acá está colocado en una base de datos de tipo relacional, donde los datos se almacenan en tablas. Las tablas son descritas por sus campos y cada campo tiene un tipo. Entonces, acá veo lo mismo que vi en la representación anterior. Fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burbujas, 8 atributos. Cuando vengo de este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones, que son los 8 fields o campos que eran originalmente los atributos. El número de empleado es un entero pequeño, el apellido es una cadena de caracteres, el oficio es una cadena de caracteres, quién es su director, el director o sea, la persona que está a cargo de este empleado es un entero pequeño, la fecha de... Sí, le escucho. ¿Usted está compartiendo pantalla? Porque yo no veo nada. ¿O Bueno, no? voy para atrás entonces. Y los demás, ¿ven? Yo estaba tratando de encontrar si estaba el documento en el aula de lo que estaba contando porque Bien, voy no, para atrás entonces. no estaba viendo ninguna pantalla Voy para compartida. atrás. Me avisan cuando se ve. No se ve, pero Todavía no. Todavía no, profe. Ahí se está viendo, profe. Tal vez con la grabación se desactivó. Ahora sí se ve. Bueno, ahora vamos de vuelta desde el principio. Estábamos acá. Entonces, la sentencia es SQL join. Y habíamos dicho de esta sentencia que la sentencia join lo que hace es permite seleccionar las filas de ambas tablas siempre y cuando haya coincidencia entre las columnas de ambas tablas. Entonces, este óvalo sería una tabla, el óvalo de al lado sería la siguiente tabla y las columnas que coinciden en su valor estarían ubicadas en esta zona de intersección, que es lo que vamos a tratar de obtener con la sentencia SQL cuando utilizo inner join. La sentencia SQL entonces requiere la palabra reservada select con su modificador inner join. La sintaxis, como recién habíamos dicho, es select, el nombre de las columnas que van a participar. Acá tengo que colocar columna por columna, separada por coma, como hacemos comúnmente. La palabra from, el nombre de la primera tabla, que sería como la tabla que está a la izquierda. Inner join, el nombre de la segunda tabla, que sería la tabla que está a la derecha. Y luego de la palabra reservada on, tengo que decir por cuáles de las tablas se van a dar las relaciones. Fíjense que dice tabla 1, columna nombre, tabla 2, columna nombre. O sea que yo tengo que decirle de la tabla 1 cuál es la columna que es igual al valor que busco en la tabla 2 con una determinada columna. En el modelo entidad-relación, entonces teníamos dos entidades, para este ejemplo, dos entidades, una entidad es empleado, la otra es departamento. La entidad empleado está descrita por estos óvalos en azul celeste, que son los atributos, y hay un atributo que es, por ejemplo, el número de empleado, que sería su atributo clave. En la tabla de departamentos tengo tres atributos: el número de departamento, la localización de ese departamento y el nombre del departamento. Su atributo clave es el nombre el número de departamento es el atributo clave.
En la tabla de empleados hay una relación con la tabla de departamentos porque yo sé que un empleado pertenece a un determinado departamento. Esa relación se da a través de este atributo que está acá abajo, que dice dep.no, donde el número del departamento me va a permitir a mí venir y buscar en esta otra entidad ese número y así saber dónde está localizado y cómo se llama ese departamento. Para hacer esta operación de relación, yo tuve que haber pasado este modelo entidad-relación a una base de datos relacional. En la base de datos relacional, cada uno de esos globitos que eran atributos pasaron a ser un campo. Entonces acá dice la columna, dice field, campos, y cada uno de los campos tienen su nombre y tiene un tipo asociado. De la misma manera con la tabla 2, que es la tabla de departamentos, tengo sus atributos o field, el departamento número, el nombre del departamento y el lugar donde se encuentra, y cada una de esas atributos o campos tiene su tipo asociado. Si se fijan en la representación hay una raya o fila, perdón, una raya que une eh, al departamento número del empleado con el departamento número en la tabla de departamentos. Si miro también en la tabla de la izquierda aparece la llavecita o clave en el campo empleado número, significa que eso es la llave primaria de la tabla, no pueden haber dos empleados que tengan el mismo número. Y en la tabla de la derecha, donde está la tabla de departamentos, su clave primaria es el número de departamentos, o sea que no pueden haber dos departamentos que tengan el mismo número. Esa clave primaria de departamento es la que está participando dentro de empleados y es la que me permite establecer el vínculo, la relación o la unión entre ambas tablas. Para hacer esta unión yo voy a utilizar en la sentencia SQL la tabla de empleados. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque si yo hago esta consulta, una consulta select, donde tomo todos los campos de empleados, acá pude haber puesto un asterisco, pero me tomé el trabajo de escribir empleado, apellido, oficio, dirección, fecha, from empleados. Cuando yo consulto, la última columna me dice que el empleado Cotón es del departamento 25, el empleado Pepe es del departamento 10 y el empleado Ciruelo es del departamento 35. O sea, esa información está completa, pero no está tan completa porque yo no tengo idea de qué significa que el empleado pertenezca a un departamento que tiene un número 10 o a un departamento que tenga un número 25. Entonces, esta consulta sobre la tabla de empleados me brinda la información completa del empleado, pero para el usuario final esta información no es del todo completa porque acá hay información que carece de sentido para la persona que consulta. Si yo salgo un momentito de acá y voy a nuestra aplicación de SQL Job, miro la tabla de empleados. Esta es la tabla de empleados. De este lado tengo sus campos. Acá cuando hago clic en info me muestra esa misma información que estábamos viendo en la parte de la derecha y abajo. Y si arriba escribo select asterisco from empleados y ejecuto la sentencia, cuando tenga la respuesta voy a tener lo mismo que estábamos mirando recién en el PowerPoint. Vemos el número de empleado, el apellido, el oficio que tiene el empleado, quién es su director, es un número que me vincula quién es el director del empleado, la fecha de alta, el salario y a qué departamento pertenece. Como dijimos recién, el empleado Pepe, este que está acá, el empleado Pepe, es un técnico, fue dado de alta en el 2012 y pertenece al departamento número 10. O sea, a mí no me queda completa la información del empleado.
Entonces lo que yo necesitaría hacer es consultar la tabla de departamentos para saber cuáles son los nombres de los famosos departamentos, y de esa manera yo sé que, por ejemplo, el departamento 10 es el departamento de contabilidad y está ubicado en la localidad de Corrientes. Pero esta misma actividad no puedo estar haciendo por cada uno de los empleados, hacer un select de una tabla, salir y hacer el select de la otra tabla. Lo ideal sería que en una sola consulta yo pueda obtener la información completa. Entonces lo que se propone es utilizar la sentencia select con la sentencia inner join, y como habíamos dicho anteriormente, las palabras que tenían que aparecer son las que están coloreadas en azul: la palabra select, la palabra from, la palabra inner join y la palabra on. Después de la palabra select van los campos: empleado, número, apellido, oficio, dirección, departamento y nombre. Luego de la palabra from va la primera tabla, o sea, la tabla que estaría a la izquierda, empleados. Como yo no necesito referenciar a la tabla de empleados, le pongo un alias o un nombre corto. Utilizo la E. Entonces, a empleado a partir de ahora lo conozco como E. Se va a unir con la tabla de departamentos, que a partir de ahora se la conoce como D. Entonces tengo dos tablas, una es la E, que es de empleado, y la otra es la D, que es de departamento, y la unión queda expresado después del ON, donde yo digo que van a estar unidos por el departamento número del empleado sea igual al departamento número en la tabla de departamento. Como yo estoy usando dos tablas, hay campos que pertenecen a una tabla y campos que pertenecen a la otra tabla. ¿Qué es lo que me pide SQL? Que cuando yo haga referencia a esos campos, le diga a qué tabla pertenece. ¿Cómo se dice a qué tabla pertenece un campo? Anteponiendo, o sea, poniendo por delante el nombre de la tabla punto el nombre del campo. Fíjense que luego del on dice e punto departamento número. Significa de la tabla de empleados su campo número de departamento sea igual a la tabla de departamentos punto su número de departamento. Entonces la relación de igualdad se va a dar siempre entre la tabla de empleados y la tabla de departamentos cuando coincidan los valores de departamento. Al ejecutar esta sentencia select, lo que yo voy a obtener es una información parecida a esta, pero acá en esta información la última columna decía departamento número, pero no me decía cuál era ese departamento al cual pertenecía el empleado. Cuando yo realizo la misma consulta, pero haciendo la unión entre las tablas, yo puedo ver que el empleado Pepe, que tenía el número de departamento 10, pertenece al área de contabilidad. Y el empleado Arroyo, que tiene el número de departamento 30, pertenece a ventas. Que si yo miro acá, el empleado Arroyo, que es este que está acá, el 700, el último, dice que pertenece al departamento número 30. Eso a mí no me decía mucho en esta representación. Lo que yo tengo que hacer entonces es unir ambas tablas, y de esa unión yo obtengo una respuesta mucho más completa de la relación. Bien, entonces esto que está expresado acá, vamos a tratar de hacerlo en SQL. Por lo tanto, yo tenía escrita la sentencia, copio la sentencia, y lo pego en SQL. Entonces dice select, que es la palabra que indica que está por realizarse una consulta. Los campos que me interesan ver, que son algunos campos de la tabla de empleados y otros campos de la tabla de departamento. Para saber a qué tabla pertenece cada uno de esos campos, lo que hago es colocar el nombre del campo y por delante
el nombre de la tabla. El nombre de la tabla puede ser el nombre completo, empleado, punto, oficio, o puede ser el alias. Mucho más fácil y menos probabilidad de error es que yo utilice el alias. Recuerden que el alias es mucho más cortito y cuanto menos escribo, menos errores cometo. Bien, entonces es select, el nombre de los campos que yo quiero ver, la palabra reservada from, el nombre de la primera tabla, empleados, inner join, con qué tablas me voy a unir, que es la tabla de departamentos, y sobre qué campos se establece la relación. La relación habíamos dicho que se daba entre empleados y departamentos por el número de departamentos. Entonces digo que en la tabla de empleados el número de departamentos sea igual a en la tabla de departamentos el número de departamentos. Cuando ejecute esta sentencia, se realiza la operación de unión, veo el número de empleados, su apellido, el oficio, quién es su director, el departamento al cual pertenece, pero además el nombre del departamento. Si me interesase saber cuál es la localidad, en el lugar donde yo enumero a los campos, le digo coma, de la tabla de departamento, además quiero ver la localidad a la cual pertenece ese departamento. Modifique la consulta, vuelvo a ejecutar, y ahora tendría que aparecer una columna más que dice loc de localidad. Entonces el Departamento de Recursos Humanos brindó una información extra que es de Formosa, el Departamento de Contabilidad es de Corrientes, el Departamento de I+D es de Concordia, ¿sí? Entonces, cada uno de los campos que yo coloque después de la palabra select tiene que tener antepuesto o puesto por delante el número del, el nombre de la tabla a la cual pertenece ese campo. Parte fundamental entonces, la palabra select, a continuación los campos, la palabra from, la primera tabla, la palabra inner, la frase inner join, la segunda tabla, y luego la palabra on, que me va a establecer sobre qué campos se va a establecer la relación o el vínculo. Bien, una cosa importante que pasó en esta representación es, por ejemplo, que voy a ir para atrás en el diagrama. En la representación del modelo entidad-relación, nosotros representamos la relación entre empleados y departamentos. Ese tipo de relación, en la teoría, nosotros habíamos visto que era una relación de tipo binaria. Binaria, o sea, dos entidades participan. Pero habíamos visto un caso especial de relación cuando una entidad se relacionaba consigo mismo, que se llamaba relación de tipo unaria. Y habíamos dado como ejemplo el caso de los establecimientos ganaderos, donde a mí me interesa saber qué vaca es cría de cuál vaca o qué vaca es la mamá de la otra vaca. Entonces la relación que se venía representada por el rombo no iba hacia otra entidad, sino que hacía una vuelta sobre la misma entidad. Esa relación se llamaba relación de tipo unaria porque era una sola entidad relacionándose consigo misma. En este caso, para nosotros, la entidad empleados tiene, además de este dibujito que está acá, otra relación que es una relación de tipo unaria donde el empleado se relaciona consigo mismo a través de este atributo que es dir, que es el que me dice quién es el director de esa persona. Por ejemplo, cuando yo consulto la tabla de empleados, entre los campos que yo le pido que me muestre es la tabla de director. Ahí acá me aparece el número de quiénes son los directores encargados de estos empleados. Para que no me quede el número del empleado y yo pueda ver el apellido o nombre de la persona a cargo, yo tendría que unir la tabla de empleados con una segunda tabla que en realidad es consigo misma. O sea que yo tengo que hacer una relación de tipo reflexiva, una relación que salga de empleados y que haga un join con la tabla de empleados. Entonces acá está planteado
la situación donde se hace un select de los campos de empleado, tomo los datos con el from desde la tabla de empleados y le coloco un alias. En este caso le llamé E1, que sería empleado 1. Y realiza un inner join con la tabla de empleados. Pero no habíamos dicho que teníamos que tener dos tablas. Sí, pueden ser dos tablas que pueden ser la misma tabla o tablas distintas, como nos pasó con el caso de empleados y departamentos. Entonces, la tabla de empleados se une con la tabla de empleados porque de la misma tabla es donde yo voy a saber el apellido y nombre de la persona que está a cargo o que dirige a los otros empleados. Como es mucho más fácil colocar los alias, a la primera tabla de empleados la llamo E1, o sea, empleado 1, y a la segunda tabla le renombro y le llamo E2. ¿Cómo se da la relación o vínculo? Que es lo que yo coloco después de la palabra on. Digo que el DIR, el director del empleado, quien sea considerado su director, sea igual a el número de empleado que figura, o sea, los valores de esta columna que estoy remarcando acá, de la anteúltima columna, tiene que ser igual al valor que aparece acá, en la primera columna. De esa forma, yo puedo saber qué empleados depende de qué otro empleado. Y la información que agrego luego del from, acá al final de la consulta, en la parte del select, es que de la tabla 2, que es la misma tabla con la cual me estoy vinculando, el apellido del empleado sea considerado como, o sea renombrado como director. Por eso es que veo los datos clásicos: empleado número, apellido, oficio, el número de quién es el empleado que lo dirige y la aclaración de quién es el director o la palabra, el apellido de esa persona que se encarga de la dirección de ese empleado en particular. Esta consulta select yo la tengo hecho acá. Consulta, ¿puso en el datos Perdón, o de dónde? no escuché cortado. ¿Me repite? Para entrar en la base de datos, ¿usted puso los datos en el aula o no todavía? Esos son los mismos datos que tenemos ya, que veníamos usando del encuentro anterior. Ah, ok. Bien, entonces acá tengo la sentencia select, de acá hasta acá, la cláusula from, la primera tabla que va a participar es empleado, y hago un join con otra tabla que es la misma tabla de empleados, pero para distinguir la primera instancia de la segunda instancia, a la primera la llamo E1 y a la segunda la llamo E2. Y la unión se da entre el número de empleado que aparece acá y el número de director, que es el que aparece en la cuarta columna. Si los valores son iguales, yo voy a agregar un atributo extra, que es este último atributo que acabo de resaltar ahí, que me dice cuál es el apellido del empleado que está haciendo las funciones de director de otro empleado de la misma tabla. Y para que no haya dos columnas que se llamen apellido, a esa última columna les renombré, le puse un alias. Los alias se ponen después de la palabra as, y dije que a partir de ahora esa persona sea considerado como director. Cuando yo ejecute esta sentencia, aparece el número de empleado, el apellido del empleado, el oficio del empleado, el número que tiene la persona que lo dirige y qué apellido tiene esa persona que lo dirige. Entonces, acá puedo ver que el empleado número 100, de apellido Cotón, es de oficio fresador, y su director es una persona que tiene el número 778, que es la persona que se llama Cerezo. Entonces, de esta forma, yo puedo hacer una relación o una unión entre dos tablas distintas, como hicimos recién con empleado y departamento, o con la misma tabla, como hicimos con
empleados y su relación reflexiva o su relación de tipo unaria consigo mismo, que sería relacionarse con la misma tabla de empleados. Vuelvo otra vez a la presentación. Bien, entonces yo estoy acá mirando que tengo una sentencia select, la palabra from, la primera tabla es empleado, inner join, o sea, con quién me uno, join es unirse, con quién me uno con la tabla de empleados. Para distinguir una instancia de la otra, a una le llamo e-1 y al otro le llamo e-2. Por lo tanto, luego de la palabra select, donde yo nombro los campos, tengo que decirle a cuál de esas dos instancias pertenece. Luego tengo que decirle cómo se da la unión o la relación, y es lo que se pone después de la palabra reservada on. Entonces acá le digo que la relación se da entre el número de director de la tabla de empleados y el número de empleados en la misma tabla. La sentencia join tiene variantes, y una variante es, porque acuérdense que cuando miramos la presentación inicial dice seleccionar todas las filas de ambas tablas siempre y cuando haya coincidencia, ¿sí? Siempre y cuando haya coincidencia. En este caso, yo supongo que todos los empleados pertenecen a un departamento, ¿sí? O sea, no puedo poner un empleado que pertenezca a un departamento 0 o a un departamento menos 25, porque esos valores no existen en la tabla de departamentos. Y se supone que si un departamento existe, tiene algún empleado en su interior. Por eso habla de las relaciones de igualdad entre la tabla de empleado y la tabla de departamentos a través del número de departamentos. Pero puede darse el caso de que haya departamentos que se crearon y no tengan empleados. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de las entidades fuertes y débiles? Las entidades fuertes son las que tienen existencia por sí mismas. Las entidades débiles son aquellas que dependen de otra entidad. Por lo tanto, en esta representación, empleados es una entidad débil porque no se puede cargar un empleado o crear un empleado si es que previamente no hay un departamento al cual asignarle. No pasa lo mismo con departamentos, que es una entidad fuerte, que tiene existencia por sí misma porque no tiene dependencia de otra tabla. No tiene ningún atributo que lo vincule con otra tabla. Entonces, la tabla de departamentos es una entidad de tipo fuerte. Si yo miro estas dos relaciones, la tabla de departamento está vinculada, perdón, la tabla de empleado está vinculada con la tabla de departamentos, y cada vez que se cargue un empleado, tengo que ir a buscar su departamento y ubicarle en ese departamento posible. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que un empleado no tenga departamento asignados. Por eso es que dice que no puede ser nulo, no nulo. Pero sí puede darse el caso de que el único empleado que estaba en este departamento deje de pertenecer a la empresa o pase algo y el departamento quedó sin empleados. Yo puedo hacer una consulta y mirar cuáles son los departamentos que no tienen empleados asignados. Entonces, para eso yo tengo en esta presentación de PowerPoint que estamos viendo, dice departamentos sin empleados. Hace un select de los campos que me interesa, el número de empleado, el apellido del empleado, su oficio, quién es su director, el departamento al cual pertenece y el nombre del departamento. Y la sentencia join no tiene por delante la palabra inner join, sino que tiene la palabra right join. O sea que está haciendo una búsqueda de la tabla de los valores de la derecha que se vinculan con los de la izquierda. Y van a ver que en los primeros renglones aparecen el empleado Martín, Ciruelo, López y Marcos. Y luego aparecen los valores null, que
¿Qué significa esto? Los valores null me están diciendo que el departamento que se llama logística, o el departamento que se llama calidad, o el departamento que se llama marketing, no tienen empleados asignados. ¿Cómo se pudo obtener eso? Porque utilicé la sentencia join con la variante del valor de write. Entonces, vamos a probar esta sentencia, que es una select, donde yo busco los valores de la segunda tabla que no se encuentran presentes en la primera. Profe, ¿por qué le colocó en select? ¿Por qué le colocó e.m? Porque yo estoy mirando de la tabla de empleados. Ahí voy a hacer un zoom para que lo veamos un poco más grande. Acá. Yo estoy haciendo un select de la tabla de empleados, el empleado número de la tabla de empleados, la E es empleado. Acá dice from empleados, que a partir de ahora se llama E. Por lo tanto, voy a mirar de la tabla de empleados su número, de la tabla de empleados su apellido, de la tabla de empleados su oficio, de la tabla de empleados su dirección y de la tabla de empleados su número de departamento. Por otro lado, hay otra tabla que se llama D, que es la que está acá con el right join, en este lugar, right join. Estoy haciendo una búsqueda del lado derecho y para eso tomo la tabla de departamentos, que a partir de ahora se llama D. Entonces lo que le digo es que me diga el nombre del departamento de la tabla de departamento. La unión o igualdad que se da es entre el número de departamento del empleado y la tabla de departamento, su número de departamento. Esto consultado me va a decir cuáles son los empleados que están en un determinado departamento y cuáles son los departamentos que no tienen empleados. Ahí ejecutó y acá me dice cuáles son los empleados que tienen un departamento. O sea, Pepe está en contabilidad, Muñoz está en contabilidad, Cerezo está en contabilidad, Sánchez está en investigación, y empiezo a bajar y ahí están todos los empleados, cada uno en su sección. Algunos están en recursos humanos, en ventas, por ejemplo, le tengo a Arroyo, a empleado apellido Negro. Pero cuando sigo bajando, hay determinados nombres de departamentos como calidad, logística y administración que no tienen empleados, por eso aparecen los valores de nulo. Esto a mí me permite saber cuáles son los departamentos que existen y que no tienen empleados asignados a ellos. Es porque no se dio la relación. Esto no nos dimos cuenta en la presentación anterior, porque buscaba las similitudes. Acá está buscando las similitudes y los faltantes, las diferencias. Vuelvo para atrás para un concepto que es el concepto de integridad referencial. ¿Qué me dice la integridad referencial? Que dada dos tablas y habiendo una referencia entre ellos, acá la referencia está dada por el número de departamento, yo debo tener los siguientes cuidados. El primer cuidado es que si voy a cargar un empleado, tenga asignado un departamento. No le puedo poner un número de departamento que no exista en la tabla de departamento. Eso dice la primera regla de la integridad referencial. La segunda regla de la integridad referencial dice que si un departamento se elimina, tendrían que eliminarse a los empleados que pertenezcan a ese departamento. Si un departamento se elimina, si un número de departamentos se elimina, tendría que eliminarse a los empleados que pertenezcan a ese departamento. ¿Por qué? Porque si no van a quedar empleados que tienen un número que no encuentran su referencia, o sea, no encuentran a quién buscarle en la segunda tabla. Y la otra cosa que me dice la regla de integridad referencial es que
Si un departamento cambia su número, los empleados que pertenecían a ese departamento también tienen que cambiar su número. Entonces, son tres situaciones que tengo que contemplar con la integridad referencial. La primera es que si cargo un empleado y le asigno un departamento, el departamento exista. Esa es la primera. La segunda, que si se borra un departamento, se deberían borrar los empleados que pertenecen a ese departamento. Y la tercera regla de integridad referencial es que si un departamento cambia su número, los empleados que estaban o pertenecían a ese departamento también deberían cambiar su número de identificación. Ojo cuando estén trabajando con tablas que están relacionadas, porque la relación me está generando esas restricciones y esas obligaciones. Una entidad es débil, empleado. Una entidad es fuerte, departamento. Si se va a cargar un empleado, ese empleado tiene que tener un departamento en el cual pueda existir. Bien, y yo puedo ver, como habíamos visto hace un momentito, cuáles son los departamentos sin empleados cuando utilizo la variante de join, pero utilizando la palabra reservada write. Hasta ahora estamos haciendo la vinculación entre dos tablas, la tabla A y la tabla B, que pueden ser por la igualdad entre ambas o por la faltante de una de ellas en la otra. Pero también yo puedo hacer la unión de más de una tabla. Y en este caso tengo la tabla de alumnos, la tabla de cursos y la tabla de asistencia. Si miro la tabla de alumnos tiene los campos DNI del alumno, nombre, apellido, dirección, teléfono, edad y su código de identificación, un código de identificación, que seguramente debe ser el código de identificación de la carrera a la cual pertenece el alumno. En el medio dice asistir, que es la tabla de asistencia. A la derecha está la tabla de cursos, el número de curso, la fecha de inicio de ese curso, la fecha de finalización, un código de curso y un DNI del profesor que dicta el curso. El alumno y el curso se unen en una tercera tabla, que es la tabla de asistir. Esa tabla de asistir lo que hace es registrar el DNI de un alumno a un determinado curso y colocarle una determinada nota de evaluación. Si yo hubiese hecho una operación de join o de unión, lo que yo tendría es el join de los campos de alumno unido con la tabla de asistencia, unido con la tabla de cursos. O sea, yo tendría dos inner join, el primero con asistir, el segundo con curso, y tendría que establecer la igualdad en un caso por DNI y el otro caso por número de cursos. O sea que la palabra on en un caso sería on DNI de alumnos igual a DNI de asistir y el otro on sería on número de curso en asistir es igual a número de curso en cursos. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo a lo que habíamos hecho, pero utilizamos más de un join. Vuelvo a revisar, entonces esta es la sintaxis que nosotros tenemos que manejar con la sentencia select y su inner join. Va la palabra select, las columnas separadas por coma y delante de cada una de las columnas tenemos que poner el nombre de la tabla. Sería tabla.columna, coma, tabla.columna. Podemos poner el nombre completo de la tabla o ponemos el alias. Entonces, eso va después del select. Luego viene la palabra from, el nombre de la primera tabla, inner join, el nombre de la segunda tabla, y una parte fundamental es este on, que me dice cuál es la relación o vínculo que se establece entre la primera tabla y la segunda tabla, cuál es la columna que establece el vínculo o relación entre ambas columnas. Lo que a mí me significa que si el vínculo acá es entre departamento número y departamento número, ambas columnas
no necesariamente tienen que llamarse igual, no, no necesariamente se llaman igual, pero por lo general se llaman igual. O sea, acá dice depto NO y acá dice dept NO, se llaman igual. Lo que sí o sí tienen que ser es del mismo tipo. Esto es un entero pequeño y esto es un entero pequeño. Entonces, una de las restricciones o cuidados que tienen que hacer cuando diseñen una base de datos donde una tabla se relaciona con la otra es que el atributo que hace de vínculo o relación entre las tablas trate en lo posible de llamarse igual y que sí o sí o sí tengan el mismo tipo de datos. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Profe, en la unión de las tres tablas quedaría Sería algo así como esto. Así, mira, fíjate cómo está en este cele los campos que querés ver de la primera, segunda y tercera tabla. Acá tendrías que poner campos de la primera tabla, coma, campos de la segunda tabla, coma, campos de la tercera tabla. From, la primera tabla, alumnos. Inner join, la segunda tabla, asistencia. El lugar por el cual se da la unión, on. Y después vuelvo a repetir inner join y on para la otra tabla que participa. Entonces, de esa forma yo tendré el nombre de la primera tabla después del from, el nombre de la segunda tabla después del inner join y el nombre de la tercera tabla después del inner join. Sigo este esquema y lo único que tengo que hacer es repetir el inner join y el on tantas veces como tablas se estén relacionando más abajo. Siempre teniendo en cuenta de decirle muy bien después del on qué campos es el que establece la relación. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien, chiquillos, con eso creo que estamos. Esto era como para reforzar lo que tenían ya ustedes visto en lo del encuentro anterior, que llegamos a hablar así muy rápido ante la posibilidad de que se unan más de una tabla. Eso está colocado en los apuntes de la clase presencial anterior y este material va a estar subido, grabado en el aula. Si no hay más preguntas, nos deseamos felices vacaciones. Profe, tenemos que, la teoría nomás tenemos como para leer, pero no tenemos que hacer ninguna actividad, ¿verdad? No, no hay ninguna actividad. Porque esto era como para reforzar y terminar de cerrar nada más. Y aparte que ustedes puedan preparar sus materias para rendir los finales que quedaron regulares. Perfecto, profe. ¿Está? Bueno, profe, hasta luego. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Gracias, profe. Chao, chao. Profe, yo le quiero hacer una consulta, ¿puede ser? Escucho. Bueno, con respecto a... Yo la verdad no pude seguir este cuatrimestre. Quería saber, o sea, estaba en un problema.